Bienvenidos a esta tercera y última entrega de capacitación en la temática de poda de arbolado urbano, actividad organizada por el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de La Pampa y el Consejo Federal de Inversiones, dictada por el ingeniero forestal Ramiro Vicente. Hoy vamos a hablar particularmente de una temática muy importante, que es el manejo de la poda y el arbolado en relación al cableado en las ciudades. Esperemos que les resulte útil y que la disfruten. El siguiente tipo de poda es lo que se denomina la reducción de copa. Y acá vale hacer una aclaración, que es la reducción de copa prácticamente se aplica y casi exclusivamente a árboles que están mal ubicados sobre todo en líneas de medio de alta tensión. Entonces, la reducción de copa es la remoción selectiva de ramas. Fíjense que siempre hacemos hincapié en esto de selectiva, en seleccionar, en elegir, en no al tuntún, sino que tiene que haber un criterio de selección, de que las ramas que removemos, que sacamos del árbol. Básicamente esta remoción tiene que ver con sacar ramas para reducir la altura o la extensión de un árbol. Insistimos con que no es lo más adecuado, pero bueno, ante la necesidad es la alternativa que tenemos. Dentro de lo malo es lo mejor, es la verdad. No es la técnica más adecuada, esto se aplica más a arbustos muchas veces, pero es la técnica más adecuada para esa situación. Ante tener un árbol bajo una línea de alta o de media tensión y la necesidad de reducir la copa, es la técnica más adecuada. Como decía, el objetivo es darle seguridad a las líneas de media tensión, recuerden que son de 33.000 voltios, o de alta tensión, que son de más de 50.000 voltios, y que normalmente esas líneas están en el ámbito urbano entre 8 y 10 metros desde el nivel del suelo. Un fresno, un plátano, un paraíso tiene 12, 15, 20 metros de altura y entra en conflicto obviamente con la línea de media tensión. Entonces la reducción de copa es lo que me aplica acá. Lo que hay que considerar es la reducción de copa no es bajar altura. Bajar altura es otra cosa. La reducción de copa es remover selectivamente las ramas. Bajar altura es definir una altura de corte y ahí se corta todo. Acá lo que vamos a buscar entonces o considerar es la forma original de la especie, eso es importante conocerlo, y la arquitectura de ramas, cómo se disponen las ramas. Hay árboles que tienen ramas insertadas en ángulos muy abiertos, incluso hasta de 90 grados respecto al eje principal, y hay especies donde el ángulo de inserción de las ramas es mucho más cerrado, 45 grados hasta menos 30 grados. Por ejemplo, el fresno rojo tiene una inserción muy cerrada y el fresno americano es mucho más abierta. A pesar de ser especies del mismo género, tienen distinta estructura o arquitectura de ramas. El otro elemento a considerar, y que en la imagen lo vamos a ver, es utilizar siempre cortes de reducción de ramas, o lo que también se denomina más vulgarmente cortes tirasavia. ¿Qué es un corte de reducción? El corte de reducción es cuando yo la rama la achico y corto una rama, pero corto a una horqueta, en una horqueta, es decir, dejo una rama lateral que funciona como tirasavia, así se llama. ¿Qué permite eso o qué facilita eso? Bueno, facilita una nueva recirculación de esos nutrientes que antes seguían por la rama, o savia, y que ahora, al haber cortado, no puede ocurrir. Si yo hubiera hecho el corte en otro punto y no fuera en esa horqueta que redirecciona de algún modo esos nutrientes, lo que hubiera ocurrido es que esa savia elaborada, esos nutrientes que circulan, encuentran un punto que no está más y se activa un mecanismo de brotación de brotes que hay, de meristemas que hay en la corteza, ¿no? Entonces lo que está ocurriendo ahí es que se activa una brotación intensa, que no es para nada favorable. Cuando yo hago normalmente esos cortes de copa, de muñón, o sea de desmoche o cortar al tuntún, pasa esto.
En esta imagen, la segunda imagen que vemos de la reducción de copa, en las imágenes de la derecha se ve claramente, ¿no? Es decir, una poda mal hecha con cortes que no están hechos a rama tirasavia o corte de reducción, como decíamos, una horqueta, genera esta brotación que no es adecuada. Fíjense, por ejemplo, en esta imagen, las fotos de la izquierda son acacia bola y ven esa brotación intensa. La imagen de la derecha son plátanos, que pasó lo mismo, a pesar de que la reducción de copa no fue intensa, es decir, se dejó igual una copa muy grande, pero está mal hecha, porque se notan claramente esa brotación intensa en la punta de la copa. En este caso es con un dibujo cómo estaría bien hecho un corte de reducción. Tenemos en el centro arriba una parte de la copa, como si fuera un grupo de ramas de una copa, y yo digo, bueno, defino una línea de corte donde yo necesito, esa es la altura máxima que yo voy a considerar. Imaginemos que esto sea una copa de un fresno por debajo de una línea de media tensión. Bueno, esta es mi línea de corte, porque yo necesito bajar la copa a esa altura y dejar, supongamos, 2 metros libres. Entonces, de esa estructura tengo dos alternativas. Hacia la izquierda, mal hecho, y hacia la derecha, bien hecho. Como vemos hacia la izquierda, fíjense que lo que queda en línea punteada son las ramas que estoy sacando. Es como si yo hubiera cortado por esa línea. Corté al tuntún, o sea, como venía. Marqué la línea y corté. Esta, 2 metros, listo, 2 metros. Corto de todo, ¿eh? Entonces corto. En algunos capaz que corto bien, corto en una horqueta, y en la mayoría corto al tuntún. Entonces quedan estructuras que no está bien hecho el corte de reducción, no hay rama tirasavia, y es probable que al año siguiente haya brotes desde ese punto. O sea que lo que yo buscaba, reducir la altura, todo lo contrario, esos brotes son de crecimiento muy intenso, en poco tiempo otra vez ramas dentro de los cables. Hacia la derecha, cuando está bien hecho, fíjense que a veces hasta me voy más abajo porque necesito buscar la rama tirasavia. En esta imagen lo que está bien y lo que está mal. En el centro un olmo, sin poda, le tengo que reducir la altura. La manera correcta es hacia la derecha, ¿no? Fíjense que es ese árbol, después de hecha la reducción de copa, ahí está el árbol con una copa nueva, reducida, pero con cortes de rama tirasavia. Lo incorrecto hubiera sido hacer, como en este caso que es un roble, muy mal hecha esa poda porque se redujo, a pesar de que mantuvo la forma del árbol, porque la forma más o menos hay una relación, pero los cortes están hechos sin un criterio, es decir, no hay un criterio de rama tirasavia. Algún ejemplo más, fíjense en esto, cómo con la fotografía, esas ramas que están bien cortadas y dejando el tirasavia. Bueno, ¿por qué insistimos en esto de la reducción de copa? Porque muchas veces se hace reducción de copa de árboles que a veces la necesitan, es cierto, álamos, eucaliptos, árboles de gran porte, que están cerca de una vivienda, o por ejemplo en un colegio podría ser, y a veces se hace mal. ¿Por qué? Porque se dice, bueno, se saca toda la copa, entonces creemos que redujimos el problema. Y en realidad no ocurre eso, esa copa después brota y se genera esta copa de ramerío muy intenso, muy denso, que ante el viento no es estable. Entonces, la reducción de copa armónica, con criterio, con selección de ramas, dejando ramas tirasavia, me permite mantener de la manera más adecuada la estructura original, parecida, insisto, en cuanto a porosidad y en cuanto a estructura, de la copa, que resiste estos efectos de cargas de viento, por ejemplo. Bueno, el último tipo de poda es lo que denominamos poda de servicio. ¿Para qué sirve este tipo de poda? Básicamente para acoplar o para congeniar los árboles con el servicio o sea, básicamente de cables que están a menor altura que las líneas de media o de alta tensión, ¿no? Básicamente va a las líneas de baja tensión, que son normalmente trifásicas. En este caso tenemos dos situaciones. Árboles que están por debajo de esa línea, piensen que la línea de baja tensión
de electricidad, fibra óptica, telefonía también, están a 5,50 metros, 6 metros. Hay árboles que no están justito ahí, el conflicto está justito, las acaciabola, los ligustros, las espumillas. Entonces todo se reduce a remover alguna rama que puede ingresar en el sistema de cableado con, por ejemplo, veíamos recién, sacar ramas a horqueta. Cuando yo tengo árboles como por ejemplo el fresno, un plátano, paraíso, árboles de mediano a gran porte, arces también, lo que busco ahí es armar lo que se denomina un túnel para cableado, es decir, permitir que la copa siga, pensemos que árboles de 10, 12 metros y estamos hablando de cables a 6 metros, entonces puedo que la copa siga hacia arriba y que el sistema de cables pase a través de ramas más gruesas que no generan movimiento, por su tamaño, por su grosor, no son un problema. Eso entonces sería lo que hacemos. ¿Cómo se hace? Acá hay una foto donde vemos qué pasa. Fíjense, tenemos un árbol, un ejemplo con un dibujo, en la imagen de la izquierda, izquierda arriba, perdón, en el centro arriba, el árbol, y fíjense que hay 3 puntitos negros que simulan ser la línea de cableado. Una poda mal hecha es lo que ocurre, como muestra la flecha, hacia la derecha, es decir, una reducción de copas sin criterio. Eso no tiene ningún sentido porque al año siguiente un montón de ramas nuevas, de brotes nuevos, vigorosos en los cables. La poda bien hecha es hacer en este caso un túnel, una especie de V corta y permitir que las ramas empiecen a crecer y a juntarse nuevamente arriba. Pero eso también puede estar mal hecho. Entonces, si desde la imagen del árbol hacia abajo vemos que la poda se hizo correctamente. ¿Por qué? Porque se cortó en las horquetas, dejando una rama tirasavia. Entonces no vuelve a crecer ramas finitas dentro del cable. La flecha que me marca hacia la derecha, fíjense que es lo que está mal hecho, es decir, no se consideró hacer en horqueta, sino se cortó al voleo. Y como vemos en la última imagen, abajo a la derecha, hay un montón de brotes epicórmicos otra vez al año o a los 2 años en los cables. Eso no está para nada bien. Bueno, también puede ser que el servicio eléctrico vaya, que en algunas ciudades, en algunas localidades todavía está, el cableado no coincida con la línea de arbolado, que muchas veces es lo que pasa, es decir, los cables encima de la línea de arbolado, sino que el sistema de cables va corrido, es decir, sobre la línea de edificación. En esos casos, con solamente hacer reducciones de ramas a líneas reducciones a rama tirasavia, alcanza y sobra. Bueno, en este caso, las últimas imágenes son ejemplos de plátanos que están atravesados por un cableado, por preensamblado, y vemos que hay en la imagen de la izquierda esos brotes epicórmicos, es un corte mal hecho. En vez de haber ido a la rama tirasavia, esa rama bajar y encontrar la horqueta y ahí cortar, no, se cortó ahí nomás y ya tenemos otra vez cables, ramas dentro de los cables. Ejemplos de túnel, es decir, acá la copa acompaña, estos plátanos la copa está acompañando, pasó por encima de los cables y ahora tenemos ramas gruesas en el sector donde va el cable, ya no es molestia. Bueno, por último vamos a definir lo que nos falta, que es cuándo podar. Y en realidad nosotros tenemos una vieja, que también la arrastramos de una cuestión cultural de las podas asociadas a los frutales o a la poda de producción, que es eso de podar en los meses sin R, ¿no? Algo que viene de hace muchísimos años y que hoy sabemos que aplicado a los árboles no tiene mucho criterio. Sí tiene una relación, y es que en los meses sin R, es decir, de mayo a agosto, son los meses que las plantas, la mayoría de las plantas están en dormición. Ahora eso no es tan estricto porque pensemos que hoy, si nos remontamos hace 50, 60 años atrás, el clima en nuestra provincia era completamente diferente. Hoy tenemos las estaciones corridas, es decir, los veranos se estiran más,
tarda en entrar el otoño, tardan en empezar los fríos y se demora lo mismo hacia el inicio de la primavera. A veces se corre el inicio de la primavera. No todas las especies arrancan a brotar en el mismo momento y se les cae las hojas en el mismo momento. Entonces, lo de establecer una fecha de poda no es tan adecuado. Sí sabemos que esos meses sin R, la temporada de dormición, y donde sería correcto. Y en realidad yo diferencio dos cosas: ramas muertas y ramas vivas. Ramas muertas se podan todo el año, podemos podar el 1 de enero, el 15 de enero, eso no es problema. El tema es con las ramas vivas. Y las ramas vivas hay dos momentos del año donde no debería podarse. Uno es cuando se están cayendo las hojas, y el otro momento es cuando la planta está en la expansión foliar, es cuando el brote está comenzando a expandir. Esos dos momentos son donde no hay que podar, porque es cuando la actividad fisiológica del árbol es muy importante. Entonces deberíamos esperar a que se caigan las hojas para podar. Fíjense que no estamos hablando de el 15 de junio, el 2 de agosto, no, cuando se caen las hojas, y que finalice lo que se denomina la expansión foliar, es decir, que el árbol tenga las hojas a tamaño verdadero, que haya finalizado la expansión foliar. Después de eso, que a veces en algunos árboles podría ser en octubre, podría ser en noviembre, se puede podar. ¿Qué otras precauciones o criterios tenemos que tener en cuenta? Que si uno va a hacer una poda ligera, ¿a qué le llamamos poda ligera? Entre menos de un 10 o un 15% del volumen de copa, eso se puede hacer en cualquier momento del año, en la mayoría de las especies sin ningún tipo de problema. Si yo tengo que ir a intervenir un árbol porque hay una rama que está siendo un problema para el alumbrado público en el 15 de enero o el 31 de diciembre, no hay ningún problema si eso no supera el 10-15%. Ese es un criterio. Y después la otra cosa es que remover entre un 10 y un 15% del follaje durante esto de la expansión foliar, muchos árboles responden brotando excesivamente y eso no es bueno. Por eso que corrernos de esos momentos. Entonces que quede claro eso, no podar ni cuando están cayendo las hojas ni cuando está brotando el árbol. En el resto del año se puede podar, considerar sí que la época de dormición invernal es la época más adecuada para hacer las podas y que no deberíamos superar nunca un 25-30% del volumen total de la copa. Elementos o herramientas de poda. Bueno, las herramientas de corte adecuadas son de dos tipos, son de tijeras, es decir, donde hay dos filos que se cruzan, ahí encontramos la tijera de mano, los tijerones, o las que tienen dientes, serruchos, serrones, motosierras. Las primeras son las más adecuadas porque el corte siempre es más neto. El problema es que tiene un diámetro límite. Yo no voy a cortar una rama de 20 centímetros con una tijera. Para eso paso a los serruchos. Y las motosierras resuelven porque, obviamente, para grandes diámetros facilitan por el tiempo. Hoy hay una gran variedad de motosierras, motosierras de altura, motosierras de poda de bajo peso, pequeñas, bueno, hay un montón de condiciones. Lo que hay que tener en cuenta con las herramientas es el afilado, correcto afilado, y limpieza. Desinfección de esas herramientas con una cierta periodicidad para eliminar el riesgo de transmitir enfermedades. Por último, la protección. Equipo de protección personal, guantes, casco, protección auditiva, protección de la vista, ropa reflectiva o algún chaleco reflectivo que permita que un tercero me vea, zapato o botín de trabajo adecuado con puntera de protección, en algunos casos de acero, en otros de otro material, pero homologado, que no se patinen, y la ropa adecuada de trabajo, ropa normalmente antidesgarro, ceñida al cuerpo, no ropa suelta. Esos son los elementos de protección personal que cualquier persona que ande en la poda debería tener, y el casco también, y elementos hacia terceros que delimiten el área de trabajo. Bueno, un poco eso es todo el resumen de lo que es la poda de árboles urbanos. Insistimos con esto, árboles que básicamente están en el ámbito urbano, veredas, parques, paseos, o en una
parque privado también podemos aplicar cualquiera de estas técnicas. La clave de esto siempre es tener en claro el objetivo y aplicar correctamente el tipo de poda para ese objetivo.